Bien, amigos, hay algunos hábitos y costumbres que siempre han estado, no es nada nuevo. Por ejemplo, los medios de comunicación no les gusta pelear con el gobierno. Los abogados no les gusta pelear con los jueces ni con los fiscales, porque es el día a día de ellos y del día a día de los médicos. Por ejemplo, un ejemplo es, aparece en la calle en estos días una opinión de que la cosa está buena, pero no se vende. Resulta que el listín, en una forma muy elegante, pone esta portada. Te dice, se está moviendo poco efectivo. Sí, una forma elegante de decir las cosas. Otra, poco efectivo. También tenemos el problema de que se habla de la independencia del Ministerio Público. Y digo, caramba, pero yo creo que se demostró que era independiente. No había que ponerlo en la Constitución porque doña Miriam y Berenice demostraron que se podía hacer así. O que no se podía hacer así, aunque esté en la Constitución, usted lo que tiene es no contradecir al que está en el poder. Sobre todo cuando hay un país donde el presidente del Consejo de la Magistratura y la mayoría política pertenece a ese Congreso, a ese Consejo que nombra a los jueces, y los jueces lo saben. Por eso es que cada vez que hay un cambio de jueces, los jueces se ponen locos. ¿Quién conoce al Consejo de la Magistratura? De todas formas, hay algunas situaciones muy específicas que están ocurriendo y que uno no sabe hasta dónde puede ser para hacer daño o que son realidad. Nosotros tenemos un abogado, de esos abogados que creo que le llegan más casos de lo que ellos quisieran, porque tienen muchísimos nudos ahí en el bufete. Y quería preguntarle al doctor Jorge Lora Castillo, que es abogado en ejercicio y más nada, algunas cosas, pero la primera es algo que él mencionó, de que si realmente es cierto que cuerpos del delito eran utilizados por ministerios públicos o por autoridades. Sí, muy buenos días. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes por la invitación. Mire, nosotros denunciamos hace unos días que ciertamente en un caso que nosotros estamos participando, uno de los inmuebles que estaban siendo entregados ya, como decíamos, y es así, que es un acuerdo que venimos trabajando desde hace 2 años aproximadamente, y que hace 6 meses llegamos definitivamente a un acuerdo tratándose de una financiera, donde las víctimas, más de 60 personas, habían llegado a un acuerdo con la parte, el victimario, es decir, la persona que los estafó, y establecían los bienes que iban a recibir cada una de esas víctimas. Nos convocaron a una reunión del Ministerio Público, esa reunión fue aplazada, y nosotros a partir de ahí hicimos una labor de investigación, y efectivamente nos dimos cuenta que no solo en esa torre, se llama la Torre Cristal, habían fiscales viviendo, sino en otras torres. Seguimos investigando y la cosa va mucho más allá, doctor, de lo que habíamos denunciado. La ley 6023 le dio al Ministerio Público un plazo de 12 meses para entregar todos los bienes bajo su administración al instituto que creó esa ley, la ley 6023. Es decir, hay un Instituto Nacional de Administración de Bienes Incautados que debe administrar esos bienes, que debe transferir la posesión de esos bienes a ese instituto. Ese plazo venció en octubre del año 2024. Por eso, del Ministerio Público hicieron una parafernalia, hicieron una serie de anuncios que salieron en todos los periódicos de circulación nacional y medios de comunicación, donde la Procuraduría General de la República transfería supuestamente 3.000 millones de pesos en bienes incautados al Instituto Nacional de Administración de Bienes Incautados. Y nosotros nos hemos percatado que eso no es así. Todavía al día de hoy, estamos en diciembre 23
del año 2024, todavía al día de hoy, la gran mayoría de esos bienes incautados por el Ministerio Público o están en administración de la Procuraduría General de la República o están en manos del Ministerio Público y no han sido transferidos. Incluso se anunciaron subastas que no se han podido hacer como consecuencia precisamente de que no se han transferido la posesión de los bienes. Incluso hablan de dinero efectivo, hablan de relojes, hablan de la Procuraduría anunció 3.000 millones de pesos. No solamente son apartamentos. No, imposible. Hay vehículos, dinero, hay dinero, hay vehículos, hay relojes, hay carros, hay apartamentos. ¿Y los apartamentos ya lo pusieron a nombre de los usuarios, de los que están usándolo? No. Es peor todavía de ahí. ¿Por qué no lo podemos transferir? Porque tiene que tener un vehículo judicial. Si no hay un decomiso, no hay una sentencia que ordene el decomiso, no pueden transferir. ¿Y cuál es su petición, doctor? Que se cumpla con la ley. Tan sencillo como eso. La ley 6023. La ley 6023 es muy clara. Es decir, ¿quiénes son los beneficiarios cuando no hay un interés público comprometido? En este caso, que una financiera se llamaba Financiadora Oriental. ¿Quién tenía a su cargo esos activos? Los tiene la Procuraduría General de la República. Pero, doctor, ¿quién lo asignó, doctor? No sabemos, no tenemos la constancia de quién lo asignó. Pero no es verdad que un fiscal cogió una camioneta y se mudó para un apartamento de él. Pero imposible. Le ordenaron, le dijeron. Alguien de autorizar, obligatoriamente. Vamos a organizar un poco. Yo vi las declaraciones suyas, que la gente entiende. Y vamos a tomar ese ejemplo, porque ahora usted lo pone más extenso. Dice que se va en más casos. Hay una corporación de crédito oriental, que así se llama, que tiene un problema con los recursos de la gente. Sí. Y ese problema duró muchos años, un litigio. Las propiedades de esa corporación de crédito, los apartamentos que estaban en garantía, los activos y todo eso, el Ministerio Público toma control de ellos. Los incauta. Los incauta hasta que el juicio termine. O hasta que se llegue a un acuerdo. En ese caso, llegaron a un acuerdo ya de cobrarse los valores que se le debían a los depositantes, por ejemplo, una proporción, y ellos estaban de acuerdo con unos inmuebles de los que estaban incautados. Hay inmuebles, hay efectivo, hay una serie de bienes. ¿Qué pasa? Ya se llegó al acuerdo y se depositó el acuerdo en la Procuraduría. Porque el acuerdo se depositó en delitos financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional. Ese caso, y ahora, cuando van a devolver los inmuebles, aunque le devuelvan los títulos, el uso de esos inmuebles están asignados en un solo edificio. Vi, por ejemplo, que no es que vive un fiscal, que viven varios fiscales y hasta procuradores. 5 fiscales, incluso hay jefes departamentales de la Procuraduría General de la República viviendo ahí. Ok, entonces, que los asignaron mientras estaban en el proceso de incautación. Esa gente lo que procede ahora es que se muden y entreguen esos inmuebles físicamente, porque el título ya, me imagino que en el acuerdo se desbloquea. No es que el título está todavía a nombre de la corporación. Bueno, pero se desbloquea el proceso porque y entonces se transfiere y se le entrega la posesión a la gente. Son dos problemas. Explique eso, a ver por qué no se entrega, hasta dónde es el alcance y si es que eso se ha convertido en orden público, porque dicen también que una cosa es que lleguen a un acuerdo los particulares o que ese caso dicen que no es de orden público, que es entre dos personas. Precisamente usted ha dado en el meollo del tema, es decir, ¿cuál es la situación? Se llegó a un acuerdo, es decir, ¿quiénes son las víctimas del acuerdo? En este caso el Estado no está comprometido, la sociedad no ha sido dañada, como consecuencia de que las víctimas han llegado precisamente a un acuerdo con su victimario, es decir, tú me engañaste, tú me vas a entregar el 60, 50, 40% de los bienes que yo invertí en tu financiera. Es un delito de instancia privada. Claro, no es instancia privada per se, es acción pública pura. Sí. Por eso es que necesitamos, obviamente, el acuerdo y el visto bueno de la Procuraduría General de la República. ¿Por qué? ¿Por qué se necesita ese visto bueno? Porque si esta persona, que es el señor Roberto López Santiago, está entregando como consecuencia de que llegó precisamente al acuerdo con las víctimas, de los cuales nosotros representamos una parte. Entonces, si él está entregando esos bienes, que son los bienes incautados, el Ministerio Público tiene que decir, yo autorizo y yo le doy el visto bueno a ese acuerdo y procedan con el acuerdo, retirando los cargos o llegando a un acuerdo de culpabilidad de 10 años, 8 años, 5 años, pero que el sacrificio que se hace respecto a los bienes entregados no dé lugar primero a un proceso costoso y largo, que es un proceso judicial, donde hay más de 60 víctimas, donde hay más de 20 abogados,
por una parte, y por otra parte decir a la persona que está entregando, decir, yo entrego, pero vamos a llegar a un acuerdo, porque me pueden condenar a 20 años a pesar de yo haber entregado los bienes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos percatamos de esa situación, que tenemos 2 años negociando esto, estamos hablando de más de 20 abogados y 60 y pico de víctimas. Cuando ya todo el mundo está de acuerdo en recibir, acontece que se aplaza y se aplaza el visto bueno de la Procuraduría y de la Fiscalía de Delitos Financieros. Que dan un juicio, nada más conocer el acuerdo. Sí, pero tiene que haber un juicio. Tiene que haber un juicio donde se establezcan las penas que ese señor va a cumplir, que creo que cumplió ya 6 años preso. ¿Hay alguna demanda de los abogados de esa empresa ya a la Procuraduría como legalmente, es decir, una demanda formal o no? No la ha habido todavía. Es decir, las víctimas somos los que hemos tomado la voz cantante, porque esa persona, entiendo yo, no soy abogado de ellos o de esas personas, pero entiendo yo que está en una situación sumamente difícil. Pero hay una cosa que me llama la atención, doctor Jorge Lora. La relación de amistad que nosotros tenemos de años me ha dado suficiente prueba de que usted no es de los abogados que le gustan mucho los medios de comunicación. ¿Qué es lo que ha ocasionado que el abogado y los lesionados se sientan como que ya no hay nada que hacer y tengan que acudir a un medio? Mire, yo tengo mucho respeto por doña Miriam Germán. Yo la conozco de que era juez de la primera sala del penal del Distrito Nacional. Y en ocasión de este tema yo le mandé una carta a ella personalmente. Incluso hice que la persona que le llevó la carta se la diera a su asistente personal dentro de la Procuraduría. Esa carta es de fecha 5 de noviembre de este año 2024. Cuando nosotros hicimos la denuncia pública fue como consecuencia de que nosotros no recibimos ni una sola llamada de la Procuraduría. Y ya dentro de la fase de juicio, los jueces del primer tribunal colegiado decían, pero ven acá, se está aplazando este juicio, se está suspendiendo este juicio sobre la base de que ustedes están llegando a un acuerdo, pero el acuerdo nunca se materializa. ¿Pero qué pretenden los que asignaron eso? Que el tiempo decida y que esos fiscales se queden con esos bienes. Es peor todavía. Mire, yo tengo constancia de que posesión vale título. No, es peor todavía. Los fiscales que están ocupando esa Torre Cristal, según se me ha informado y tengo constancia de eso, han establecido que los pagos que ellos hacen por mantenimiento, 13,000 pesos creo, son como consecuencia del pago de alquiler. Usted sabe que cuando una persona supuestamente tiene un recibo del pago de alquiler, ya se compromete otro tipo de situación porque no un bien incautado, sino un bien alquilado. ¿Y cómo se llama el organismo que controla eso? ¿Y quién se lo reportó, doctor? Ese es el problema, que después para averiguar si es válido el recibo o no, ya usted sabe que tenemos que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia. Pero ¿cómo llama el organismo que tiene a su cargo esos bienes? INECABIE creo que se llama, Instituto Nacional de Administración de Bienes Incautados. ¿Y ellos tienen autorización de alquilar? No lo tienen, es decir, no lo han transferido esos bienes a ese instituto. Doctor Lora, mire, yo quiero que tengo varias cosas, porque tengo que aprovecharlo, porque usted no aparece todos los días. Mire, con respecto a ese caso, puntualice el caso y lo que usted quiere, desea y espere. No, yo lo que quiero es que se haga la justicia y cumpla con la ley. Primero, que se materialice el acuerdo y se apruebe dentro de las condiciones de la Procuraduría, porque ellos no pueden ponerle condición a la Procuraduría de ser un acuerdo con un imputado, lógicamente. Pero si ya las víctimas se sienten resarcidos en sus intereses, ¿cuál es el interés de la Procuraduría? Que no sea mantener la posesión de esos inmuebles en favor de procuradores adjuntos y de fiscales, incluso, reitero, jefes departamentales dentro de la Procuraduría de la República, lo cual es poner la iglesia en manos de Lutero. Eso es inapropiado. Peor todavía, ellos están... Pero dicen que hay procuradores adjuntos ahí también. Señor, hay procuradores, jefes de departamentos investigativos dentro de la Procuraduría, que yo tengo la constancia. Entonces, no es posible que la iglesia... ¿Tiene los nombres de la gente claro que hay? Claro que sí lo tengo. Son 5, tengo los nombres de los 5. Bien. Entonces, bajo esa premisa... ¿Hay otros inmuebles dentro de eso que no están ocupados? Sí, hay otros inmuebles que están... Que tampoco lo han entregado. No tengo ese dato. Pero lo que sí sé es que en esa torre, incluso en la otra torre también, que es parte del acuerdo, pero nosotros no tenemos apartamentos ahí, también están ocupados, siendo ocupados por fiscales. Bien. Entonces, yo incauto y yo ocupo. ¿Y cuál es su solicitud hoy, doctor, con respecto a este caso? Que yo creo que es el que está... Ya nosotros nos reunimos con la magistrada Jenny Berenice Reynoso la semana pasada. Dios mediante, este día 27 de diciembre tenemos otra reunión con ella. Yo entiendo que ya las cosas se van a encaminar, incluso
Fue una reunión muy cordial, muy cortés. Se desenvolvieron muchos asuntos y creo que ya vamos a llegar a un acuerdo. Teníamos esta reunión, esta rueda de prensa, esta situación, este programa, y necesariamente tenemos que venir por cortesía y por consideración al doctor Julio Jacín. Sin embargo, esto se ha adelantado y tenemos una reunión el día 27 que ojalá dé lugar allá a una solución definitiva de este tema. Vamos a seguir conversando con el doctor Jorge Lora Castillo. Quisiéramos, en esta media hora que nos queda, tratarle algunos temas que no va a ser el tiempo suficiente para conocerlos todos, pero por lo menos los enunciamos y él nos ayuda o a corregir la concepción que tenemos de esa situación o darnos su versión completa, porque a veces lo que tenemos es un retazo de una situación. Doctor, antes de tratar cualquier de estos temas, quiero decirle que no queremos que lo que se vaya a preguntar se entienda en que nosotros damos por juzgar como culpables o inocentes o condenar a culpables y descargar inocentes a personas que pueden o no serlo. Es decir, si mencionamos a alguno es independientemente de su culpabilidad o inocencia, pero sí de que sí han cumplido ya sus penas. El otro tema es que en el pasado ser empleado de correos y miembros de la judicatura eran los empleados públicos que menos dinero recibían. Ahora ya el correo es otra cosa y los empleados, los funcionarios de la justicia, vemos que cuando hay alguna vacante, pues mucha gente quiere ser juez y quiere ser fiscal y esas cosas. Doctor, la justicia con un consejo de la magistratura como tenemos, compuesta por la forma en que lo tenemos, ¿es independiente a juicio suyo? Eso es un sofisma, eso es una quimera, don Julio. Es decir, no es posible que quien tiene la posibilidad y la llave de abrir todas las puertas, de designar a una persona, y que bajo esa premisa la designación se hace en un tribunal colegiado, que supuestamente es colegiado, donde la mayoría obviamente corresponde a un solo criterio, no desde mi punto de vista, particularmente yo creo seguro, que no yo pienso igual. Doctor, ¿qué son bienes incautados? Los bienes incautados de manera pública son los bienes que la autoridad toma en administración a los fines de preservar ese patrimonio mientras se conoce un proceso judicial. Siempre inicialmente esa confiscación es provisional. Debe ser provisional, siempre hasta provisional. Cuando se conozca porque el los juicio los juicios no son eternos. ¿Perdón? Los juicios no son eternos ni pueden ser eternos. Y a juicio suyo, hay muchos casos que están pendientes de juicio de fondo. Pero la gran mayoría. Aquí todo el que está preso provisionalmente. Okay. Son prisión preventiva. Doctor, le voy a hacer una anécdota que sirve de base para entender lo que era la custodia de los bienes. En el gobierno de Hipólito Mejía, mi amigo y hermano Bonaparte Gotró Piñeiro me pidió que formara parte del Consejo Nacional de Drogas. Y yo lo acepté. Cuando fui, le digo, ¿qué se hace aquí? Me dice, una de las cosas es, además de ayudar a las instituciones, asesorar y educar, también está el custodiar los bienes incautados hasta que se conozca el juicio de fondo. Después, eso pasó a la Procuraduría. Se lo quitaron al Consejo, lo mandaron a la Procuraduría. Cuando vi la lista, vi que habían dinero, carros y viviendas. Digo, esta vivienda, dice, se la asignamos a veces a Hogar Crea hasta que se conozca el juicio de fondo. Y estos carros, dice, bueno, esos carros tienen problemas, hay una lista grande de carros. Y yo veo dos nombres que yo conozco y llamo a esas dos personas. Llamé a uno y digo, mira, tú apareces aquí con un carro. Dice,
Pero eso fue cuando el rey de España vino, que yo era edecán de él y me asignaron un carro, pero yo entregué ese carro, yo no sé quién lo tiene. Y del otro fue a mi querido amigo, que él me quería mucho a mí, don Antonio Inver. Don Antonio, aquí hay un carro que está asignado a usted. Dice, un carro. Dice, sí, aquí dice, y nada más me dijo esto, mijo, ¿y tú te vas a meter en esa vaina? Al decirme eso, yo cogí, fui a la oficina mía, hice una carta y me fui de la vaina esa. Me renuncié a Cabito. Porque si don Antonio me dice, tú te vas a meter en un héroe nacional, tú te vas a meter en esa vaina, tú sabes el lío que es ese. Bueno, me fui. Un día voy a entrevistar a Florian Félix a la preventiva. Digo, Florian, yo quiero una entrevista tuya. Me dice, mire, le voy a decir una cosa. Yo estoy buscando mi libertad condicional y a mí no me conviene hablar ahora. Fui con otra periodista y comenzamos a hablar con él. Y nos dijo, miren, yo no puedo ir, pero le puedo decir lo siguiente. Mire, yo tengo 20 millones de dólares a nombre de otra persona en un banco de Panamá. No sé qué va a pasar con ese dinero. Yo tengo 35 millones de pesos que tengo en el Progreso, pero el gerente llamó a la DNCD y lo entregó. El Banco Progreso entregó el dinero. Y una tía mía tenía, yo le puse a nombre de ella 2 millones de pesos en el Baninter. De dólares. Y resulta que ella tiene miedo y no quiere venir a joder a reclamar eso, y yo no sé qué ha pasado con esos 2 millones de dólares. Eso es incautación que él me narró. Un día pido una entrevista con Quirino en Estados Unidos y me recibe el abogado de él. Me dice, usted va a hablar con él. Mire, mejor yo le doy la entrevista. Digo, ¿y quién es usted? Dice, yo soy el abogado de él. Digo, doctor, ¿quién lo buscó? Un americano. ¿Y quién lo buscó? Dice, mire, yo era empleado de la DEA y estudié criminología y soy abogado de esta. Y a mí quien me buscó para defenderlo a él fue la DEA, para llegar a unos acuerdos y una cosa. Después vi que Berenice le pidió a Domínguez Brito o a Subero que le dé detalles de qué acuerdo se hizo para asuntos de tradición, de los juegos de los juicios binacionales y cómo era que se vayan a distribuir. Ella pidió. Son cosas sueltas que le estoy diciendo para preguntarle lo siguiente. Doctor, todo eso viene incautado. Aquí han venido personas. Vino uno que dice que tiene... No, le pregunto al doctor Antoliano Peralta, doctor, ¿por qué el gobierno no cumple con los fallos que el doctor Ray Guevara acaba de dar? 100 y pico de fallos que ahí no han acatado. Dice, ¿usted sabe por qué? Porque a veces hay fallos imposibles de cumplir, que no se pueden cumplir. Doctor, ¿es posible que haya fallos que no se puedan cumplir? Mire, viniendo del... Pero él puso ejemplo, tierra ocupada con 1000 gente. Mire, el problema es que, viniendo del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, eso, conociendo yo al doctor Antoliano Peralta, es un hombre cabal y que es un abogado que ha ejercido muchísimo. Y sobre todo es un hombre institucionalista y legalista. Me sorprende mucho que él pueda decir que una sentencia del Tribunal Constitucional en este país, donde supuestamente hay un Estado de Derecho y vivimos un Estado de Derecho, o pretendemos, de cara al público, que vivimos un Estado de Derecho, que se diga que una sentencia no puede cumplirse. Incluso, si eso es así, donde el Tribunal Constitucional dicta una decisión que se ordena la devolución de bienes incautados a sus propietarios originarios y no se cumple con esa decisión, el tribunal, esa persona afectada puede ir al Tribunal Interamericano de Derechos Humanos a reclamar la ejecución. Incluso el país puede ser condenado por eso. Porque un Estado
no puede en modo alguno, de ninguna manera decir que una decisión dictada por ese mismo Estado no puede ser cumplida. Porque el Tribunal Constitucional es el poder jurisdiccional máximo del Estado dominicano. Entonces el Estado debe de cumplir esa... Absolutamente. Todas. O debe de cumplir o debe llegar a un a- acuerdo con esa persona desinteresándolo de los bienes. Llegaron a acuerdo. Doctor, aquí vino con su abogado, Winston Rizic. Y Winston Rizic dijo que él cumplió 10 años preso, cumplió hasta 2 días de más, porque ese día se le cogió... No le dieron la libertad. Y que él tenía una cosa pendiente, y es que cuando él cumplió, él entendía que fue injusto, porque todo el mundo es inocente, usted sabe, que él entendió que el INASIF emitió una certificación de que él tenía una droga que no tenía. Y en eso fue, pero con todo y eso, tuvo que cumplir su sentencia como culpable. Dice que no lo fue. Termina el cuento contando que él tenía una sentencia porque todos sus bienes habían sido Incautados. Exacto. Y que estaba pendiente de una sentencia de la Suprema. Yo no entiendo qué puede ser lo que está pendiente. Dice, yo solicité la devolución de mis cosas y solamente está pendiente que la Suprema lo ordene. ¿De qué podría estar hablando? Bueno, hay bienes que, por ejemplo, el cuerpo de delito es lo que se decomisa. El cuerpo de delito ya esa era otra cosa. Eso está dentro del proceso. Lo que no está dentro del proceso. Cuenta congelada. Lo que no está dentro del proceso como cuerpo de delito no tiene derecho la autoridad a incautarlo. Entonces, no sé porque no conozco el expediente, ni lo he leído nunca la sentencia ni nada de eso. Pero si hay bienes que no fueron incautados, que no fueron decomisados por la sentencia que dispuso la condenación, pues entonces esa persona tiene derecho a reclamar la devolución de todos esos bienes. Todos los bienes más los accesorios, intereses, salarios caídos, lo que fuere que haya envuelto en el tema. Esa situación podía ser diferente a la de Jan Alan, que incautó, congeló, embargó, o sea, los bienes de Rondón, todos los bancos. Pero Rondón fue descargado. ¿Perdón? Rondón fue descargado. Sí, pero no le han devuelto sus bienes. Bueno, pero ya él tiene buenos abogados que puede reclamarle y establecer por qué no le han devuelto los bienes, incluso bajo pena de daños y perjuicios. Bien. Eso es prevaricación ya. Bien. El otro tema es el de Carbone. Carbone dice que él lo único que quiere es que cumplan una sentencia de que las cosas que él compró y que la sentencia existe más de una, que los que recibieron el pago de esos bienes les entreguen la cosa comprada o que le devuelvan el dinero y que la Procuraduría no actúa. ¿Cuál es la autoridad competente? Mire, yo estoy viendo eso de lejos, porque yo he visto en la prensa, he visto todas las situaciones, las publicaciones que él ha hecho, incluso que se siente amenazado su vida, y creo que es verdad. Todo es de lejos, doctor, usted no es abogado de ninguno de esos casos. Espérese, entonces, ¿qué pasa? La ley es muy clara, y la gente a veces se pone loco, buscando por una razón, no. La venta es perfecta, que se establece cosa y precio, punto. Sí, yo voy a comprar ese vaso, usted me dice que lo va a vender en 5 pesos, yo le doy, independiente, dice la ley, peor todavía. Independientemente de que yo le pague o que no le pague, el vaso es mío. Sí. Ahora usted tiene un derecho a rescindirlo si yo no le pago. Entonces, si él pagó la cosa que se le vendió, que son muchísimas bancas de apuestas, muchísimas situaciones de gente que todavía está en el medio. Entonces, bajo esa premisa, él tiene que realizar acciones contra cada una de esas personas que le vendieron o que le compraron y que a las cuales él transfirió dinero. Individualmente con cada uno. Pero lógico, decir, bajo la premisa de que, mira, yo te pagué, aquí está la prueba del pago, dame mi cosa o dame mi dinero. O una demanda a cada uno, ¿verdad? Pero lógico que sí. Ahora, yo no sé si a él lo condenaron, si no lo condenaron, si es a cuerpo del delito, si se eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa. Bien, pero la venta es perfecta, se establece cosa y precio, se perfeccionó la venta. Doctor, volviendo al tema original del Consejo de la Magistratura, hay una entrevista histórica que la hizo Alejandro Vargas con Danilo Medina, donde él le dice, yo voy a aceptar el que ustedes no me van a aceptar, pero quiero decirle para su tranquilidad algo. En caso de que yo fuera juez
y llegara un caso en contra suya, usted puede estar seguro que yo voy a ser justo y que no voy a tomar en cuenta esto que ustedes están haciendo. Doctor, realmente eso se revierte así, de que por ejemplo hoy Jean Alan está pasando las 1001 noches por lo que le dijo a Miriam. Mira, la naturaleza humana uno no conoce los alcances del alma de la persona. Sí, pero puede tener efectos Mire, legales. Yo recusé a un juez hace ya aproximadamente 15 o 16, 17 años. Y no ha habido forma humana de que a través de ese tribunal, y sobre todo acogieron la recusación que yo hice. Era tribunal colegial. Era juez de paz. Ah, ya. Y yo lo recusé, un tema personal mío. Y la corte acogió la recusación. Y sin embargo, ese juez, lamentablemente, aunque de labios hacia afuera es muy amigo mío, nunca he ganado un pleito, aún tenido la razón en ese tribunal. Entonces, el alma humana es muy voluble, usted no sabe cómo que vienen las cosas. Doctor, ¿y el por qué una persona llega a ser juez? Es importante, porque yo le voy a decir una cosa, para mí, y mire, yo fui amigo de su papá, yo era amigo del doctor Napoleón Esteves, un juez de paz de primera instancia de la calle José Gabriel García. Es el padre del actual presidente del Tribunal Constitucional. ¿Cómo se llega a esa posición? Bueno, el problema es que cómo se llega, yo no podría decirle, porque yo lo único que he sido como parte de la justicia fue alguacil ordinario del Tribunal Especial de Tránsito, que estaba ahí en el Huacalito, hace muchísimo tiempo. Incluso cuando me fui a juramentar, yo creía, tenía una corbatica y un solo saco, me lo puse, y creía que iba a hacer una juramentación en forma, que voy a juramentar. No, me dijeron, mire, anótese ahí, y ya, eso fue la juramentación. Entonces, ¿cómo se llega a un puesto? Yo entiendo que bajo premisa de usted hacer las gestiones, primero hay una serie de escalafones que usted tiene que cumplir y hacer los estudios correspondientes. Sin embargo, a esos cargos altos no se llega de esa manera, se llega de otra manera. El último punto lo dejé, que es un poquito complicado, que es en el asunto de las incautaciones. No cuando cae en manos de un procurador, como este caso, es decir, que procuradores están haciendo uso de bienes incautados, sino de las cosas que Florian, por ejemplo, dijo. Yo tengo 3 casas en Arroyo Hondo que están en manos de 3 generales. Hoy día, esas casas siguen en manos de esas personas, pero no tienen título y nadie las reclama y nadie se le acerca a esas personas. Ya ellos no son activos. Esos bienes que a veces, por ejemplo, la casa no, pero cuando un vehículo lo usan, pasa 2 o 3 años de un juicio y al final le dicen, ya está descargado y hay que devolverle sus bienes. Pero le está entregando una chatarra, doctor. Es que todo tiene una solución jurídica. Lo que pasa es que el Estado de Derecho que nosotros podemos vender no existe. Por ejemplo, aquí acaban de descargar a una muchacha que salió, creo que ayer, 3 años supuestamente injustamente presa. Sin embargo, esos son 3 años de su vida perdido, desacreditada, y nadie se lo devuelve. En otras sociedades civilizadas, por ejemplo, Estados Unidos, Alemania, Francia, eso impone una sanción pecuniaria de parte del Estado, que lo prevé la Constitución de la República, lo prevé. Incluso el Código Procesal Penal también lo prevé. Sin embargo, los jueces son temerosos y remisos de condenar al Estado cuando el Estado ha cometido errores de ese tipo. Entonces, un carro que se devuelve en esas condiciones, se supone que debe ser devuelto en las condiciones que fue entregado, o si fue entregado como una chatarra, el Estado tiene el compromiso de devolver la diferencia del dinero que vale el carro actualmente. Finalmente, por la parte mía, doctor, en el caso de los acuerdos que se hacen en Procuraduría y después se someten a la justicia para delaciones premiadas, como el caso de Milo Jiménez y esos casos. Escuché que hay una comisión de unos abogados que son nombrados por decreto. ¿Cuál es el mecanismo que yo no entiendo y que cobran comisión? ¿Cuál es la risa, doctor? No. Yo quiero saber qué va a Eso está dirigido por mi amigo. ¿Usted es uno de ellos 3? No. Lamentablemente no. Eso está dirigido por Jorge Luis Polanco. ¿Cómo? Sí, exacto. Jorge Luis Polanco es un abogado sumamente ducho, muy inteligente, preparado,
Y además entendemos que el Estado lo que ha hecho es tratar a través de constituciones en parte civil, en constituciones, sí, el Estado tiene el derecho a resarcir sus bienes, sus supuestos perjuicios. Entonces, estos abogados han sido designados por decreto para realizar esa labor de recuperación de sus bienes. Ahora bien, Pero yo lo he dicho, pero eso es legal. eso tiene sus matices, porque Doctor, el Estado no ellos puede que hacen es supervisar los acuerdos que hace la no Procuraduría. supervisar, no, y constituirse en parte civil a nombre del Ellos son Estado. los que lo hacen. Constituirse en parte civil a nombre del Estado. Ellos se constituyen. ¿Cuál es el problema que yo veo ahí? Porque ¿Cuál? eso como dice el dicho, bien ¿Y por muerto qué pero mal cobran matado. por porcentaje? Un porcentaje cobra. Primero. Segundo, aquí no se ha establecido la primera rendición de cuentas que se ha hecho con ese dinero. No. Y eso es un problema. Yo se lo he dicho a ellos, señores, pongan eso claro, pues yo tengo amigos dentro de esa comisión, les digo, pongan eso bien claro porque eso puede traer consecuencias en el futuro, ¿verdad? Oye, pero claro que sí, don Julio, es decir, ¿cómo usted va a recibir miles de millones? Porque ellos sí son miles de millones, cientos de millones. Entonces, ¿qué Bueno, hay dos personas que dieron 2.000 millones, uno 1.200 y otro 800. Bueno, dos. usted está más enterado que yo. ¿Qué por ciento le toca? Supuestamente es un 30. Un 30%. 30. Supuestamente. Supuestamente es un 30%. Mierda. Entonces, ¿qué pasa? Oiga, don Julio, pero el problema, oye, el abogado tiene derecho a cobrar ese dinero, porque es legal. Pero el problema no es ese, don Julio, es decir, ¿qué se hizo con el 70% restante? No, Esa y es la además pregunta. no le dicen a uno claramente que fueron 2.000 millones. Entonces, tampoco se dice, es decir, yo entiendo que ese dinero tiene que ser transparente, tiene que ser claro, porque ese dinero no es de los abogados, ese dinero es Doctor. del Estado Dominicano. El porcentaje sí, pero el otro no. A propósito de los acuerdos, doctor, ¿usted coincide con ese criterio que para mí indiscriminado el Ministerio Público de llegar a acuerdo con todo el mundo en los casos de corrupción? Mira, el problema es un tema de supuesta eficiencia del sistema del Poder Judicial. Eficiencia, es decir, se trata todo de eficiencia. Entonces, llegar a acuerdo con todo el mundo. Por ejemplo, yo tenía un pleito sumamente espinoso en la provincia de Santo Domingo. Yo me senté a ver el tribunal, primer tribunal colegiado, segundo colegiado, no sé cuál era. Y eso era un molino de carne que tenían ese tribunal. Es un molino de carne sobre la base de que si la parte se declaraba culpable, el acuerdo pasaba de una vez, estaba 1 año, 2 años, entonces en un solo día dictaban 10 sentencias condenatorias sobre la base de acuerdo. Entonces, eso es muy delicado, es sumamente delicado, y más cuando estamos hablando del interés común comprometido, donde usted mismo dice que usted se robó 1.000 millones, 2.000 millones, 100.000 millones, y entonces dice, no, yo llegué a un acuerdo, incluso tengo entendido que hay bienes de esos que se han recibido supuestamente en 10 millones de dólares y valen 2. Entonces, ¿quién evalúa eso? ¿Quién evalúa eso? Es decir, el Instituto Nacional de Administración de Bienes Incautados está para eso, tiene evaluadores, esta ley lo prevé. Entonces, ¿quién evalúa cómo tú recibes, por ejemplo, ese vaso? Si yo te digo, vale 5.000 pesos, pero el vaso vale 100 pesos. Entonces tú dices, yo recibí en base a este acuerdo 2.000 millones de pesos, pero si estás tú recibiendo 200, 300 millones. Entonces, eso es muy delicado. Entonces, ¿quién hace la negociación? ¿Cómo se hace? ¿Bajo qué parámetros? ¿Qué se hizo con ese dinero? ¿Se transparentó? ¿Se hizo? ¿No se hizo? ¿Y es factible en cualquier circunstancia? Aquí lo han hecho en cualquier circunstancia. Lo han hecho Aquí Carlos, se ha evidenciado que lo han hecho en Carlos, circunstancias. Incluso, mire, una de mis quejas en este caso, en el caso que originalmente me trajo aquí, es que esta persona ya está de acuerdo con todas las víctimas, donde el Estado no tiene nada que ver. Y entonces dice delito financiero, dice, no, pero el Estado, y señores, el Estado no tiene nada que ver con eso. En casos mucho más grandes que esto, donde está intervenido, donde interviene el Estado Dominicano, pero si ustedes han llegado a acuerdos de miles de millones de pesos. Entonces, aquí no. Esa es mi queja. Pero también tenemos el caso, por ejemplo, a Jean Alain Rodríguez se le acusa, entre otras cosas, de utilizar unos fondos que se cobraron por una multa que se le puso a Odebrecht para construir unas cárceles. Entonces, pero realmente la Procuraduría tiene derecho a manejar dinero cobrado por multas de acuerdo. Ellos tienen su protocolo adentro. Antes Eso no lo tiene que tenían. entrar a la cuenta única del Oye, Estado. claro que sí, claro que sí. ¿Cuál es el problema? El problema es que todo el dinero estatal tiene que tener una trazabilidad desde que entra hasta que sale. No puede ser omnímodo y que no, que yo a mí me da la gana hacer eso. No. Incluso desde octubre de este año, ya la Procuraduría no puede manejar bienes incautados. No puede. Es que la ley lo prohíbe. Eso está el instituto que maneja eso. Ley 6023. Y no se ha entendido, señores. Incluso bajo pena de prisión para quien haga eso. A ver, mire, hay un par de minuticos, pero yo quiero aprovechar la presencia suya y su conocimiento. Ok, aquí hay casos de los cuales una persona le es sustraído un vehículo, el seguro le paga el vehículo
lo paga la pérdida. Pero el vehículo después aparece. Y el vehículo después lo está manejando un policía o alguien. Queda como en esos limbos legales de lo que están diciendo. No, el vehículo es de seguro. Entonces, Entonces, si el seguro no hace las gestiones. El seguro. Y en los casos, por ejemplo, de esos delitos que estos muchachos que dicen los chiperos, que llegan, clonan una tarjeta, cogen unos cuartos, entonces ellos salen limpios porque el seguro le paga, le compensa al que le... Mire, el problema es que el sistema judicial es un poco complicado en cuanto al seguimiento. Sí. Si la persona afectada, que usualmente son los bancos, cuando devuelven el dinero al afectado, Sí. porque usualmente los bancos cuando se dan cuenta de que hubo un fraude, cobran el seguro y le devuelven el dinero al afectado. Entonces queda en ese limbo donde no hay una víctima per se que le dé seguimiento al tema. Entonces tiene que haber una víctima. Hay que modificar el Código Procesal Penal. Ahora que fue declarado institucional la ley 1015, es un momento oportuno para que el Congreso se reúna y regule todo ese tipo de delitos financieros que son modernos, no están previstos en el Código Penal. Financiero que todavía el no tener una víctima que usted dice o no llevar ningún proceso porque hay un seguro que lo paga, deja abierta la posibilidad de que esa modalidad de delito se fomente. ¿Qué es lo que pasa? Pero lógico que sí, porque esto exhibe la riqueza. Doctor, es decir, tú exhibe la mochandón, exhibe la champaña, los cadenas, la vaina. 5 minutos, 3 para el doctor y 2 para mí. Doctor, Ramón Báez Figueroa fue condenado y cumplió pena por lo penal, por las faltas que tuvo como administrador de la ley bancaria, etcétera. Pero fue condenado a pagar 55 mil millones que el banco estaba en rojo. Pregunta, cuando él demanda que los bienes que ha recuperado el Banco Central podrían disminuir esa deuda, ¿es una demanda legal que él está haciendo? Absolutamente. ¿Es legal? Absolutamente. Ven acá. Me incautan 55 mil millones. Tú dices que yo te debo 55 mil. Me incautaste el TITI, me incautaste el periódico, me incautaste el banco. Todo. Entonces, tú tienes que saber que tú hiciste la Delta, todo eso. Es decir, hay una serie de situaciones ahí. Es decir, sumamente. que es legal la demanda, es decir, que me digas si bajó mi deuda. Absolutamente. Y tiene que explicar en cuánto vendió y por qué. ¿Y dónde están esos bienes? ¿Y qué se hizo con ese dinero? Ah, ya. Doctor. Es una última pregunta, si fuera de... Doctor, he visto algunos trabajos suyos. ¿Usted está conforme con el actual sistema de seguridad social? No, hombre, no. Una barbaridad, donde tú vives pagando y tú te devuelves esos centavos y hay una serie de trámites. Eso hay que igualarlo con que tenga acceso todo el mundo a eso y que sea algo razonable en cuanto a lo primero que tú inviertes y lo que te van a devolver posteriormente. No hay una concatenación en cuanto a eso. Bien. El doctor Junior Espinosa, el doctor Jorge Lora Castillo y el doctor Pichardo Baba no quieren convencerse de que nosotros necesitamos una sección para debatir todos esos temas. Pero vamos a hacerla, No. ¿Usted está dispuesto? Pero claro que sí. Doctor, después los jueces lo parten. No me pare, vive partiendo, eso no es nada. Se pierde y se gana. Gracias. Eso es pendejada. Gracias.